Gracias a Dios que nos permite estar juntos, alabarle juntos y también continuar aprendiendo de su palabra, que es importantísima. Y bueno, vamos a seguir estudiando el ciclo de Reyes y Crónicas. El día de hoy vamos a exponer la parte número 9. Hemos estado estudiando libro por libro y hemos considerado en las semanas más recientes los libros de Reyes y Crónicas, que hablan sobre el liderazgo de Israel, cómo fueron teniendo diferentes reyes y qué hubo con cada uno de ellos en la historia del país. El día de hoy vamos a hablar un tema que es la puerta que no lleva a ningún lado, hablando la última parte sobre la historia de Jeroboam, de Roboam y del hijo de Roboam, de Abiam, cómo ellos escogieron precisamente esa puerta que no lleva a ningún lado. Y Jesucristo habló de esa puerta. Vamos a leer las palabras de Jesús en Lucas 13, versos 34 al 35, juntos, aparece en la pantalla. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está hablando Jesús a Jerusalén, que es la cuna de la religión, que debería de estar lleno de vida, pero que solamente tenía muerte, tenía dificultad, y que viene un juicio proclamado sobre ellos. Tu casa va a ser dejada desierta. Y es interesante que no dice mi casa, sino dice tu casa. Como diciendo Jesús: yo ya no soy el dueño de Jerusalén, porque si fuera el dueño de Jerusalén, un lugar muy religioso, pero que finalmente no tiene su corazón puesto en mí, y no me vas a ver hasta que yo venga y tú reconozcas y digas aquel que es bendito en el nombre del Señor, que se cumplió cuando Jesucristo vino un poco antes de ser crucificado, montado sobre un pollino, sobre un burrito sencillo, y los verdaderos creyentes le adoraron. Y muchos le ponían ramas y demás, pero después, pocos días después de ese evento de una adoración religiosa, una adoración emotiva, imagínate el Mesías entrando en tu ciudad, después, pocos días de eso, lo vinieron a crucificar. Porque cuando está uno en la falsa puerta, a veces puede llegar a tener alguna experiencia espiritual, como ver a Jesucristo mismo entrando y cumplir una profecía, porque él estaba cumpliendo una profecía de que iba a entrar de esa manera a la ciudad. Pero poco después todo se cae y todo se desmorona. Y Jesucristo dice sobre esa religiosidad que había escogido Jerusalén: te he tratado de dar la salida muchas veces he sido como una gallina que quiere juntar a sus polluelos, pero tristemente tú no has querido. Y vemos que Dios es extremadamente paciente en ayudar a la gente que tiene ese corte de haber tomado la puerta que no te lleva a ningún lado, que es la puerta religiosa, y que nuevamente nos habla de eso el día de hoy para que nos guardemos todos los que estamos en esta reunión, de que no caigamos en ese engaño y tomemos la puerta que no lleva a ningún lado, que es la religión. Con esta introducción vamos a orar juntos a Dios para que Él nos hable y nos guarde y nos ayude a no estar en esa falsa puerta. Padre bueno, te pedimos de tu ayuda, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros, que tú nos ilumines, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos ser guardados, Señor, de la puerta que no lleva a ningún lado, Señor, que podamos estar contigo adecuadamente y adorando de la manera prudente, adecuada, que te honremos, que te alabemos y que no tengamos la falsedad de la religión en nuestros corazones, sino que tengamos el verdadero cristianismo y la verdadera fe en nosotros, Señor. Ven a ayudarnos, te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Muy bien, vamos a entonces empezar a revisar la historia de esos tres reyes que vamos a hablar, la última parte de Jeroboam y otros dos que vienen muy cortita la parte que vamos a hablar hoy, sobre todo el énfasis va a ser en Jeroboam. Y retomando sobre este rey Jeroboam, vamos a recordar que Dios le dio varias profecías porque no tenía nada más que las ganas de bendecir a ese hombre Jeroboam. Y le dio varias profecías, la primera de ellas a través de un profeta que se llamaba Ahías, donde le dijo que iba a tener el privilegio de ser rey de la mayoría de Israel. Y vamos a recordarlo en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 30 al 31, para ver cómo es que Dios le habló a través de ese hombre Ahías. Dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí,
la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y vemos que Dios había visto a este hombre que era esforzado, que tenía diligencia, que le echaba ganas, y que Dios lo quiso bendecir y lo quiso levantar como un rey sobre la mayoría de las tribus de Israel. Iba a partir la nación en 2 secciones, 10 de las 12 tribus iban a estar con él y 2 tribus iban a estar con Roboam. Esto por causa del envanecimiento que tuvo el pueblo, y Dios prefirió debilitarlo para tratar con ellos de manera separada y para que fuera expuesto lo que ve en el corazón de cada uno de ellos. Y entonces a ese hombre que no era rey le cayó un regalo del cielo donde Dios mismo le estaba diciendo: te voy a hacer rey, te voy a bendecir. Él no lo pidió, Dios se lo dio. Y a pesar de que estaba en aquel momento en manos Israel de un rey muy poderoso, que era extremadamente rico, fuerte, que no tenía enemigos, que tenía un ejército fuerte, poderoso, a pesar de todo eso, él le creyó a Dios y Dios cumplió su palabra y verdaderamente vino esta bendición. Y ese profeta fue Ahías, y fue un profeta porque él dio una predicción de algo que pasó. Un profeta es alguien que hable de la parte de Dios y que dice algo que en un futuro va a pasar. Dios habla las cosas que vienen en el futuro porque delante de Dios están todos los tiempos. Él conoce el futuro, Él conoce el pasado, Él conoce el presente, y solo Él puede decirnos a nosotros lo que viene en un futuro. Entonces nos descifra y nos advierte de cuestiones que vienen en un futuro para que nosotros nos apercibamos, nos preparemos y podamos estar listos para ese futuro que viene. Y lo hace por medio de un profeta. Un profeta no es una persona que se levanta en una reunión y se pone a gritar versículos de la Biblia o se pone a decir alguna palabra, si es que no tiene una predicción que queda comprobada que verdaderamente Dios habló a través de esa persona. De hecho, dice la Biblia que debemos de juzgar las profecías y debemos de evaluar cuando alguien dice algo para ver si es de parte de Dios o si la persona está envanecida diciendo que Dios habló a través de ella, pero realmente Dios no lo hizo. Y hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice así dijo Jehová, de evaluar si verdaderamente Jehová dijo así y no es que esa persona esté envanecida o esté diciendo algo que Dios no le mandó decir. Pero vemos que Ahías sí fue mandado por Dios, que Dios sí le dijo a él que hablara esas palabras, porque precisamente como lo dijo Ahías pasó. Se lo dijo a Jeroboam y después Jeroboam llegó a ser el rey de esas tribus. Pero lo que hemos aprendido de este hombre es que se envaneció y empezó a desligarse de Dios. Tuvo la fe para recibir el reinado, pero no tuvo la fe para decir: de parte de Dios voy a buscar la gracia para coordinar esas tribus, sino que empezó a pensar: no, es que dentro de las 2 tribus que yo no coordino la mayoría, pero lamentablemente en una de ellas que no la coordino está el templo. Y entonces van a ir las personas a adorar al templo, y cuando vayan al templo los de allá los van a convencer de que tengan una revolución contra mí, y entonces voy a perder el reino. Y lo que voy a hacer para no perder el reino es fabricar otros 2 templos en mis 10 tribus para que la gente vaya a adorar a esos 2 templos. E inventó una religión paralela en la cual el único propósito de este hombre era tener el poder. Y empezó a fabricar una religiosidad, y Dios le mandó una reprensión. En 2 Crónicas 9:29 viene cómo es que Dios le habló a este hombre. Dice el pasaje: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán? En la profecía de Ahías silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Y entonces hemos visto las profecías de Ahías silonita, por ejemplo esta que dijo él advirtiéndole a Jeroboam que él iba a ser rey, y ya la acabamos de leer, pero vamos a ver una segunda que le dijo a Ahías silonita cuando ese hombre se envaneció y empezó a inventar una religión para quedarse con todo el poder. Y bueno, la palabra que se le dio, la segunda profecía de Ahías, que es el tema central de la reunión, a Jeroboam, se la dio cuando él mandó a su mujer disfrazada a buscar a un profeta, que era el que le había dicho que iba a ser rey, porque tenía un problema familiar muy grande. Y vamos a ver ese problema. Primera de Reyes, capítulo 14, versos 1 al 2, dice: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer:
levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Aquí vemos que entonces Jeroboam tuvo un hijo y que ese hijo cayó enfermo. Su hijo se llamaba Abías y él ya tenía un sistema religioso paralelo donde tenía a sacerdotes sobornados, que los había comprado, que era el rey, que tenía mucho dinero y que empezó a tener un sistema a modo, como él quería, quitaba y ponía a sacerdotes de lo que a él se le ocurría en su corazón, les pagaba bien y todo el mundo le daba pleitesía y empezó a hacer una religión basada en ideas humanas, no en nada espiritual. Pero les decía, mira, este sacerdote te va a decir cómo es que Dios te libró de Egipto, y empezó a hacer un sincretismo donde mezcló las verdades que ellos conocían históricas, como que Dios los había sacado de Egipto, como que Dios habría abierto el mar y que habían cruzado el mar y que hubo milagros poderosos de Dios, pero la mezclaba con los ídolos que levantaba y con los sacerdotes y todo un sincretismo entre sus ideas y los milagros que Dios había hecho. Y entonces él sabía que esa religión no servía de nada. Y cuando su hijo cayó enfermo, le dice a su esposa, porque imagínate el rey, cómo ir a otro país disfrazado, sería algo muy osado. Entonces manda a su esposa y le dice, tú disfrázate, para que no parezca que eres la reina. Tú vete, disfrázate y vas a ir a buscar a ese profeta que se llama Ahías, el que me dijo que yo iba a ser rey y que yo iba a ser rey sobre el pueblo. Tú vas a ir a buscar a ese profeta Ahías y le vas a preguntar qué va a ser de nuestro hijo. Entonces como que el amor a su hijo lo hizo reaccionar un poquito. Yo no quiero que mi hijo se pierda. Y ese profeta que alguna vez me habló el bien, que me dijo que yo iba a ser el rey, a lo mejor él nos puede decir qué va a ser de este niño, porque estoy muy angustiado. Y yo quiero que tú vayas, te disfraces y lo hagas. Y esto es algo que suelen hacer muchos los religiosos, porque hay que entender que este hombre era muy religioso. Había inventado su religión, había inventado sus sacerdotes, había inventado sus templos y había mezclado verdades de Dios con una religión totalmente humana. Y algo que él mandó a hacer a su esposa es disfrazarse para aparentar que no era la reina e ir a hablar con el profeta de Dios. Y esto no es otra cosa más que hipocresía. Hipocresía. O sea, actuar como que eres lo que no eres. Y esto se da mucho en las religiones, hipocresía. Fingen que son lo que no son, aparentan que tienen lo que no tienen, aparentan una espiritualidad que no viven, aparentan que oran y que estuvieron con Dios cuando no estuvieron con Dios, cuando es un acto repetitivo, monótono, religioso, y por eso se les hace pesado, y cuando están orando, están esperando nada más que pase el tiempo, porque realmente no tienen ningún contacto con Dios, porque es una religión muerta. Es como cuando tú vas a hablar con alguien y la pasas bien y estás a gusto y tomas el café con un amigo porque tienes una comunión real con esa persona y anhelas que llegue el momento de poder platicar con tu amigo, tu amiga o alguien cercano a ti. Pero ¿qué tal si tú te fueras como un loco a decir que vienes a tomar el café y estás hablando solo, pero no hay otra persona delante de ti y no tienes comunión real con esa persona? Pues sería aburridísimo. Y te vas a ir a tomar el café y a simular que tú hablas solo. Pues ¿qué es eso? Es algo muerto, es algo que no tiene vida, es algo que no edifica el alma. Así hacen los religiosos, fingen oraciones, fingen lecturas, fingen adoraciones, fingen muchos actos religiosos, pero Dios no está ahí. Y Dios no está ahí porque tienen en su corazón una mezcla, como la mezcla que había hecho Jeroboam. ¿Qué mezcla había hecho? Que quería sus propósitos personales. Yo quiero ser el rey, yo quiero el liderazgo, yo quiero tener el poder, pero también quiero de Dios. Y como Dios no se va a adaptar a lo que yo deseo, entonces me invento un Dios a como a mí me dé la gana para que yo pueda hacer lo que quiero. Y ese es el sentido de las religiones muchas veces. Y entonces él enseña a su esposa a ser hipócrita y le dice, tú vas y te vas a presentar delante del profeta para que él nos diga qué va a pasar. Y vamos a ver cómo es que ella fue hipócritamente a presentarse con el profeta. Ellos pensaban que podían comprar sus favores. Acuérdate que estaban acostumbrados a andar pagando a sacerdotes para que les dijeran lo que ellos querían y establecer su propia religión. Vamos a ver 1 Reyes 14, versos 3 al 4, la historia cómo continúa. Dice, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño.
Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Y aquí vemos un profeta que ya era muy grande, ya era un hombre muy mayor, era un hombre que ya se estaba quedando ciego. Se habían oscurecido, quizás veía un poquito, pero muy poquito. Y a lo mejor como una persona que ve poquito y te ve borroso y te dice, a ver, habla para que te pueda reconocer, porque a lo mejor ves solamente una silueta, así estaba. Pero él manda a su esposa, fingiendo ser una mujer del pueblo, y le da en su mano 10 panes. Y le lleva algo de comer al profeta. Y vemos aquí algo que pasa mucho también en la gente religiosa. Va a obtener un favor o a pedir un consejo, pero le gusta mucho siempre llevar un regalo por delante. Como no ven a Dios, sino ven al hombre, les gusta que el hombre se lo reconozca. Y entonces dice, yo vengo para que él se dé cuenta que yo le traigo un regalo y le traigo ahí 10 panes y tortas y una vasija de miel, que fue un regalo no como de un rey porque estaba fingiendo que era una mujer del pueblo, pero fue y le regaló algo a Ahías que pudiera él pensar que a una mujer del pueblo se lo iba a dar, como queriendo engañar al hombre. Y le da el regalo. Los religiosos cuántas veces llegan y se presentan delante del hombre queriendo un regalo. Dicen, no, mira, es que traigo un dinero, traigo un diezmo, traigo un dinero, traigo una ofrenda, y se lo quieren dar al hombre. Cuando finalmente la Biblia dice, pues qué hombre, si trae las ofrendas al alfolí, o sea, no se lo tienes que ir a dar a ninguna persona. Y de hecho, ese dinero se debe usar solamente para hacer el bien, para ayudar al necesitado, para ayudar a un misionero, para ayudar a la extensión del reino, no para mantener a un líder que quiere recargarse de una manera inadecuada en los demás, sino para hacer exclusivamente el bien. Pero les gusta mucho que los vean. Les gusta mucho que, mira que yo vengo a dar esto, mira que yo vengo a dar lo otro. No van y lo ponen en algún lugar, sino lo hacen para que los demás lo vean. Jesucristo después habló y dijo que los fariseos les gustaba tocar trompeta delante de ellos cuando daban ofrendas. O sea, ellos llegaban y tocaban literalmente una trompeta para que los pobres se juntaran alrededor de ellos y sacaban el dinero y lo empezaban a aventar o a dar delante de los pobres para que lo recogieran y todo el mundo dijera, ¡wow! ¿Cuántas ofrendas dio ese fariseo? Les gusta mucho que los demás los vean cuando dan dinero. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú ayudes a un pobre o cuando tú vas a dar dinero a alguien, lo hagas de manera discreta. Lo hagas, es más, si se lo quieres dar a alguien y se lo das a través de un tercero para que sepa que tú se lo diste mejor. Pero si se lo vas a dar, no haciendo un teatro delante de los demás para que todo el mundo te aplauda, porque no eres el centro tú, el centro es Dios que te dio esa fuerza y esa gracia para ganar esos bienes y que tú le vienes a bendecir a alguien necesitado con esos bienes. Pero entonces el religioso le gusta mucho eso. Le gusta ir y como que todo el mundo lo vea que da. Que todo el mundo sea algo muy público, que él da dinero y a lo mejor hasta te lo van contando y te lo van dando, así como de una manera teatral para que él sea exaltado, y eso no sirve absolutamente de nada. Y ese hombre que estaba prácticamente ciego, ya sus ojos se habían oscurecido físicamente, pero no espiritualmente. Él tenía discernimiento porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, nos permite abrir los ojos para entender las verdades espirituales. Cuando Dios no está con la persona y la persona está lejos de Dios porque está en pecado, porque está tibia y se quedó ciego, entonces ya empieza a hacer cuestiones erradas, donde el líder está totalmente ciego, donde al cristiano lo ve impío y lo exhorta, o al impío lo ve cristiano y lo mete a la iglesia, y empieza a hacer una confusión por completo porque trae ceguera en el alma y está totalmente confundido. Pero Ahías no era así. No era así porque era un hombre que verdaderamente dependía de Dios y Dios lo honró y lo ayudó y le dio la palabra. Primera de Reyes 4:5, seguimos leyendo la palabra de Dios, viendo la historia. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. O sea, Dios le había dicho que iba disfrazada. Dios le había dicho de la hipocresía de esa mujer. Dios le había advertido a ese hombre ciego
que iba a venir la reina del país, ahora vecino, y que le iba a consultar de una manera fingida. Y Dios, vemos en la Biblia que Él no puede ser burlado. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes comprar con 10 panes que le vayas a dar a un profeta para que Él te apruebe y para que Él te dé favores para tu hijo. No, a Dios no lo puedes comprar. No le puedes ganar en un debate a Dios porque Dios es más inteligente que cualquiera. Dios sabe absolutamente todos los engaños y todas las cuestiones que hay en los corazones de las personas. Y Ahías no era un maestro falso como aquellos que tenía Jeroboam, que compraba con dinero y con panes y con cosas, sino era un hombre que solamente le importaba hablar lo que Dios quería que él dijera y punto. Y Dios, que conocía ese corazón de Ahías, le dijo lo que él debía de hablar a aquella mujer. Y queriendo ella sorprender a Dios, la sorprendida fue ella junto con su familia. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Versos 6 al 9 dice: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que habían sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras sus espaldas. Aquí estamos viendo la primera parte de ese mensaje que le dejó. Y lo voy a comentar antes de continuar la lectura del mensaje. Primero le llamó por su nombre. Imagínate a esa mujer que va entrando. Y desde que va entrando pensando, ¿qué le voy a decir al profeta? ¿Le voy a dar los panes? ¿Cómo le voy a hablar? Etcétera. Con el regalo por delante. Desde que va entrando, él le dice: entra, mujer de Jeroboam. Y eso que estaba físicamente ciego, mas no espiritualmente, porque podía ver bastante bien. Y la manda a llamar y le dice que entre. Y si esto pasa con un hombre que tiene a Dios, como en este caso el profeta Ahías, que no fue engañado porque tenía a Dios, ¿cuánto será cuando no estemos delante de un hombre que te viene a dar un comentario de parte de Dios, sino estemos delante de Cristo, que va a estar sentado en un trono blanco, y que tú vas a estar delante de Cristo uno por uno, al igual que toda la humanidad, solo ante Dios, solo ante Dios, y que Él va a saber absolutamente todo de todos, y que dice la Biblia que Él es el testigo fiel y verdadero, que Él conoce lo que hay en cada corazón y que Él da testimonio y dice la verdad de cada persona. Es el testigo fiel y verdadero. Imagínate el corazón que va a tener cada quien cuando esté delante de Cristo, lleno de expectativa, lleno de impresión de estar delante de tu Creador, que sabe absolutamente todo de todos. Entonces esa mujer, cuando oyó su nombre, dijo: estoy descubierta. Soy la mujer de Jeroboam, y él lo sabe, y ni siquiera lo he visto. Nada más oyó mis pasos y dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? ¿Qué es lo primero que le habló Dios a esa mujer? Lo primero que le habló Dios es: ¿por qué andas de hipócrita? ¿Por qué aparentas ser quien no eres realmente? La reprendió en su hipocresía, le dio una revelación dura. Vengo a ti con una palabra dura. Y antes de darle la palabra dura, le dice las razones por las cuales le iba a dar la palabra dura. Y le dice: porque yo levanté a tu esposo y a tu familia de entre el pueblo, y te di algo muy sagrado para que tú lo cuidaras, que es mi pueblo. Te di a Israel, te di la mayoría de las tribus para que tú las cuidaras, 10 tribus para que tú las cuidaras. Y tú no me correspondiste. En vez de decir: Dios me dio esto y voy a tener mucho cuidado por aquello que Dios me dio, y es algo sagrado y voy a poner todo mi corazón y todo mi empeño y toda mi mente en hacerlo de una manera adecuada, tú me echaste tras tus espaldas. O sea, no te importó lo que yo quería decir, no te importó mi opinión, no te importó lo que yo tenía para la nación, sino me abandonaste y te pusiste a crear una religión paralela donde decías que era yo, pero no era yo. Y cambiaste la puerta del acceso a la vida, que es Cristo, porque Él es el que abre la puerta de bendición. Él es el que abre la puerta del cielo.
Él es el que abre la puerta al perdido y te dice, ven, entra, ven al gozo de mi Señor, ven, te lo comparto, como aquel ladrón en la cruz que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le abrió la puerta al ladrón y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le abrió la puerta al ladrón. Jesús es el único que puede abrir la puerta y Él te da una puerta que te lleva a un fruto, que te lleva a una salvación, que te lleva a una verdad. La religión es la puerta falsa. La religión es una actuación. La religión es una puerta que no te lleva a ningún lado. Y le dice Dios a ese hombre que había cambiado la fe verdadera por una religiosidad, tú me echaste tras tus espaldas. Por lo tanto, yo vengo a ti con revelación dura. ¿Cuál es esa revelación dura? La vamos a leer, versos 10 al 13. Dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner un pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará, y a él lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. O sea, ¿por qué estás triste, mujer, por este niño al cual tú me vienes a consultar? Yo te quiero decir algo, mujer. De los de tu familia, al que mejor le va a ir es a este niño, por quien tú estás preocupada. Porque ese niño no había hecho nada malo, y porque ese niño lo mejor que le podía pasar era llevárselo como niño antes de que sus padres lo corrompieran más y lo engañaran, y ser recibido en el cielo como niño, y además iba a ser reconocido por toda la nación, y toda la nación lo iba a llorar porque iba a ser el futuro rey de Israel. Iba a ser el único de los de Jeroboam que iba a tener una muerte digna. Porque el resto de la familia, el que muriera en la ciudad, lo iban a comer los perros. O sea, no iba a ser enterrado. Los perros iban a venir a comer su cadáver. Y eso le iba a pasar a la familia real, a los hijos del rey. Y el que muriera en el campo lo van a comer las aves del cielo. Va a quedar abandonado totalmente. ¿Y qué te está diciendo con este juicio que además pasó? Lo que te está diciendo es, después de esta vida, tu otra vida es miserable. Tan miserable que aún los más pobres acceden a una tumba, acceden, aunque sea una fosa común, acceden a que su cuerpo no se lo estén comiendo los perros, sino acceden a un entierro digno, aún los más sencillos y los más pobres. Pero de tu casa, después de esta vida, no vas a tener nada más que miserias. Y el único que no va a tener esas miserias es este niño. ¿Y por qué Dios estaba actuando así con ese hombre, Jeroboam? Porque dice, es tan mal tu casa que tiene que ser barrida como estiércol. Fíjate cómo compara a su familia con el estiércol, y es Dios el que está hablando. ¿Por qué le habla tan duro Dios? ¿Por qué dice que está como el estiércol? Porque a Dios no le agrada cuando una familia, como en este caso la del rey, ha escogido la religiosidad. Dejaron a Dios y se pusieron a fingir un teatro en todo Israel, diciendo que Dios había ido a tal lugar, diciendo que Dios era tal ídolo, diciendo que fueras a adorar aquí a Dios, diciendo que eso era el camino para Dios. Todo era un teatro. Él mismo pagaba a los actores, y eran sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, como Dios había capacitado por años y generaciones a la tribu de Leví para ejercer un sacerdocio digno. Pero no, los sacerdotes no eran de la tribu de Leví, sino eran solamente los que aceptaban los sobornos del rey. Estaban sin vida, sin gracia, y trató de quitarles la vida espiritual a toda la nación. Y entonces Dios le quitó a él y a su familia la vida espiritual. Y le decreta, los perros te van a comer y las aves también si es que estás en el campo. Y a la mujer la palabra era muy dura. Cuando tú entres a la ciudad, cuando vayas de regreso a la ciudad, en cuanto pises un pie en la ciudad, el niño va a morir. Y con esta palabra, ella iba a saber que la palabra era de parte de Dios. Y de hecho regresó a la ciudad, y cuando entró a la ciudad, el niño murió. Y ella se dio cuenta que, exactamente como lo había dicho el profeta, había
ocurrido y lo endecharon, lo lloraron porque era el único digno. Y al religioso le cuesta mucho trabajo cuando le quitas las apariencias porque vive de cuestiones externas y Dios le iba a quitar esas apariencias a esa familia religiosa. Y aún más, le dijo a esa familia que iba a ser la responsable de haber traído mentiras que iban a llevar a la perdición completa de toda la nación. Versos 14 al 16, lo vamos a leer, dice: y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Y Jehová sacudirá a Israel, del modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. O sea, le dijo, no solamente vas a ser culpable por echar a perder tu familia, sino vas a ser culpable en el día del juicio por echar a perder a la nación entera. Porque tú hiciste ese teatrito de andar fingiendo a la religiosidad para quedarte como rey, y has de saber que ni te vas a quedar como rey porque tu familia va a ser cortada y de una manera espantosa, ni siquiera van a tener un entierro digno, y lejos de quedarte como rey, la nación misma a la cual tú deberías de dirigir va a ir hacia la muerte, hacia la perdición, y le va a ir muy mal. Y esto es algo que Dios hizo con Jeroboam, pero también hace con muchos líderes que exactamente siguen los pasos de Jeroboam. ¿Cuáles fueron los pasos de Jeroboam? Los pasos de Jeroboam fueron que ese hombre llenó de religiosidad para quedarse con el poder. Y muchos líderes llenan de religiosidad las congregaciones y no se mueven de ahí sabiendo que no están capacitados y que no están trayendo bendición y que no hay gracia cuando ellos hablan y que Dios no les está dando su poder y su unción y su gracia, pero están aferrados al poder y no lo sueltan porque precisamente tienen el corazón de Jeroboam. Y así como Dios le dijo a Jeroboam, no nada más eres responsable por tu vida, por tu familia, sino por todo el país que se va a perder, Dios le dice a muchos líderes, tú eres responsable también por todos los que te están oyendo, a los cuales no les dices la verdad. Y no les adviertes que hay mortandad ahí y que está bastante mal. Entonces no es un chiste andar jugando al ser religioso. A Jeroboam no le fue bien por andar en el teatrito religioso, andar fingiendo que tienes lo que no tienes, andar en hipocresía, porque le fue mal a su esposa, le fue mal al niño que moriría, le fue mal a toda la familia. ¿Y por qué a toda la familia? Porque toda la familia estaba coludida, porque con tal de que el rey les diera dinero, les diera favores y les diera cosas, todos estaban felices fingiendo que iban a adorar a Dios en un lugar que no era un verdadero lugar para ser adorado. Y nosotros no tenemos por qué obedecer a un líder que está llevándote al engaño y llevándote a la perdición, aunque sea tu esposo, aunque sea el rey o aunque sea quien sea. Porque no te debes de coludir con una religiosidad que no te lleva absolutamente a nada. La última oportunidad que tuvo fue ver el cumplimiento de la profecía. Versos 17 al 18, lo leemos juntos. Dice, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. O sea, se cumplió. Cuando ya entró exactamente a la ciudad, el niño murió. Y este cumplimiento era el preludio de que Dios le estaba diciendo, mira, así como te dije que iba a morir el niño cuando tú pongas un pie en la ciudad, lo cual era bien fácil, pongo un pie en la ciudad. ¿A qué horas puse el pie en la ciudad? ¿Y cuánto tiempo después llegué a la casa? A lo mejor media hora después caminando desde la entrada hasta el palacio. ¿Y hace cuánto murió el niño cuando ella llegó? Hace media hora exactamente. Y ella supo que la profecía había pasado. Entonces la primera parte de la profecía estaba cumplida. Murió el niño. Y todo Israel lo lloró, como el profeta lo había dicho. ¿Cuál era la siguiente parte? Que Dios iba a barrer a toda la familia como el estiércol. Que Dios iba a enterrar, que Dios iba a darles una muerte no digna y que sin entierro iban a acabar ellos comidos por perros y comidos por aves de una manera dura, como ellos habían sido duros con los demás, trayendo engaño, iban a cosechar lo que ellos habían sembrado en otros. Y entonces pasa algo en los religiosos que le pasó exactamente a la familia de Jeroboam. Y lo que pasa es que ven advertencias, que saben que esas advertencias son de Dios, que saben que Dios está hablando a través de ellas, pero ¿qué hacen? Nada.
no hacen nada. Porque les gusta tanto el teatro que crearon alrededor de ellos que no lo pueden dejar. Les gusta mucho la hipocresía, les gusta mucho fingir, se les hace una costumbre estar en esa situación religiosa. Tristemente, ninguno de su casa cambió después de la advertencia. Vieron una profecía, el niño murió, cuando tú entres a la ciudad, así va a pasar. Y después empezaron a morir ellos en su familia, exactamente como estaba dicho. Unos en el campo, unos en la ciudad. ¿Y qué hacían los demás cuando caía uno muerto y decían, fulano ya fue muerto de esta manera, sutano fue muerto de esta manera? Y sabías que tú estabas en esa familia y te iba a pasar lo mismo. Pero ¿qué hacían? No hacían nada. ¿Por qué? Porque estaban en un pecado que es difícil dejar, que es la hipocresía religiosa, el fingir, el aparentar que tienes lo que no tienes, el aparentar que eres lo que no eres. Y Jesucristo dijo, muchos años después, que el más difícil de los pecados de salvar es precisamente la hipocresía que trae el religioso. Mateo 21, 31, la segunda parte del 32, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. O sea, Jesús era el Mesías y estaba delante de ellos. Y antes de Jesús vino alguien que fue el más grande de los profetas, que fue Juan el Bautista, que traía el espíritu de Elías, el mismo poder que del gran profeta del Antiguo Testamento. Dios lo mandó con esa unción, con esa gracia, con esa bendición, con ese poder, y que en 6 meses enderezó el corazón de muchos, un avivamiento precioso. Y cuando vino él, los religiosos no se convirtieron. Y cuando vino Jesucristo, a quien Juan el Bautista anunciaba, los religiosos no se convirtieron. Entonces, ¿quiénes se convirtieron? Los que se convirtieron fueron los publicanos, los que eran ladrones, los que eran funcionarios corruptos, las rameras, que eran prostitutas y que se disfrazaban para ejercer la prostitución con pena, les daba pena. Y ahí estaban ellas. Y ellas y ellos se arrepintieron. Y los religiosos no se arrepintieron. Entonces, ¿quiénes son los más difíciles de salvar? Los religiosos. ¿Y quién era el más difícil de salvar en ese momento? El rey, que a pesar de darle una profecía que fue pasando con su hijo menor y con el siguiente y con él mismo, y la familia, toda la familia estaba maldita, y ninguno iba y pedía perdón, ninguno iba a rogar a Dios porque les quitara el juicio y por humillarse y dejar esa religiosidad que los llevaba a ningún lado. Ninguno. ¿Por qué? Porque el religioso, además de la hipocresía, tiene otro pecado muy agarrado, que es la soberbia. El religioso cree que no necesita nada. El religioso es muy difícil para que vaya y te pide una cita. Le gusta estar viendo a los demás y tiene un espíritu punzante y agudo para apuntar a otros, pero a sí mismo no se puede apuntar, porque es soberbio, porque no es humilde, porque no ruega a Dios por su corazón perdido. Y tristemente, los demás reyes, de los cuales haremos comentarios el día de hoy, también tuvieron desvíos religiosos. Estamos viendo al campeón de la religiosidad en el Antiguo Testamento, que fue Jeroboam. Pero no fue el único. Vamos a ver uno más, Roboam. Primera Reyes 14, versos 21 al 24, dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Y de 40 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió sobre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y se enojaron más que todos sus padres que habían hecho los pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, fíjate, este hombre, Roboam, fue un rey diferente. Acuérdate que ya estaba la nación partida en 2 sectores. Una era Judá, que estaba con Benjamín, por eso eran 2 tribus, y la otra era Israel, las otras 10 tribus. Entonces vimos lo que le pasó al lado de Israel con Jeroboam. Y ahora volteando al otro lado, al de Judá, lo que le pasó con Roboam fue que también cayeron en una religiosidad. Y que aunque ellos tenían el templo,
empezaron a mezclar las verdades de Dios, no negando a Dios y al templo, o diciendo que Jehová era un ídolo, como lo hicieron los del norte, pero sí mezclándolo con otros templos y otros lugares de adoración, como las imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, pusieron otros altares, además que los altares a Dios. Entonces, este tipo de religiosidad es una religiosidad diferente. Es una religiosidad donde sí tenían la verdad, pero la tenían mezclada. Sí sabían el camino adecuado a la restauración, que era lo que se predicaba en el templo, pero también tenían otros caminos en su vida. Entonces tenían a Dios y tenían el pecado. Los otros estaban totalmente engañados y decían que Dios era todo su sistema religioso perdido, un tipo de engaño, y los de Judá, otro tipo de engaño, estaban en el camino correcto y la verdad correcta y los ministros correctos, porque los levitas hablaban la verdad, pero además de ellos tenían un camino desviado, tenían situaciones inadecuadas, tenían ídolos de acera y pecados y maldades y todo tipo de desvíos. Dios le retiró el esplendor que tenía Judá. Versos 25 al 27 de 1 Reyes 14 dice: y al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. Y también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Fíjate qué tristeza, porque cuando nosotros estudiamos todo lo que Salomón hizo en el templo, cuántas cuestiones maravillosas significaban ahí, cómo había las cámaras de los tesoros, cuánta gloria había en todos esos artículos que ellos crearon. Bien poco duró todo eso. Cuando llegó su hijo, que estamos hablando de Roboam, después vino Egipto y se robó todos esos tesoros. Y se los robaron por completo. ¿Por qué se los robaron? ¿Qué no Dios estaba en el templo? ¿Y qué no cuando esa casa fue dedicada vino una nube y estaba gloriosísima la presencia de Dios? ¿Y qué no hay pasajes cuando Dios estaba y alguien estaba indigno que caía muerto el indigno? ¿Por qué pudieron entrar los egipcios y robar los tesoros? Ahí, si se supone que es donde estaba Dios. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios ya no estaba ahí. No es porque los egipcios fueran más fuertes que Dios. Porque Dios estaba, cuando Dios estaba con Israel y los egipcios iban siguiendo a Israel, Dios le abrió el mar a Israel y pasaron en seco. Y los egipcios envanecidos quisieron ir persiguiendo a Israel y Dios les cerró el mar y murieron ahogados. Entonces no es que exista nación alguna que se pueda oponer a Dios. Pero el problema es que Dios ya no estaba ahí. Y cuando vinieron los egipcios y se robaron todo lo que había en el templo, pues simplemente era porque Dios ya no estaba ahí. Y eso es algo que nos debe de quedar bien claro, porque Dios no está cuando están los religiosos desviados. Y en vez de hacer un cambio y arrepentirse, lo que hicieron fue fingir y se pusieron a hacer escudos de bronce y desvíos y no estuvieron de una manera completamente convertidos a Dios, sino se quedaron en una religión muerta que no los llevó absolutamente a nada. Termino comentando el hijo de Roboam, que se llamó Abiam, y que tristemente hizo exactamente lo mismo que su padre. Primera de Reyes capítulo 15, versos 1 al 3, dice: en el año 18 del rey de Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Entonces vemos que el hijo hizo exactamente lo mismo que el padre, que fue andar en desvíos. No hizo como su antepasado David, sino que estuvo haciendo en base a los mismos desvíos de su padre, que es mezclar la verdad de Dios con una situación religiosa. Y así es la vida del religioso, se acostumbra. Mi padre venía, ahora yo lo voy a hacer. Mi padre lo hizo de esta manera, ahora yo lo voy a hacer porque así lo hacía mi padre. Y empieza todo como una costumbre muerta, pero no hay fruto y no hay una revelación de Dios. Después de esto vino un rey que había de traer un cambio. Y ese rey se llamó Asa, y vamos a ver la introducción a este rey. Primera de Reyes 15, verso 8 dice: y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Y este rey Asa hizo un cambio
Un cambio para bien en Judá. Y aunque no vamos a hablar de él, porque no es el énfasis de esta reunión, hablar de ese cambio, lo vamos a ver la siguiente semana, te quiero explicar que cuando el líder se desvía y se va por el lado religioso, todo el pueblo se desvía. Todo Judá se fue a la religión, todo Israel se fue a la religión. De una manera unos y de una manera otros, pero todos dejaron a Dios. Y esta enseñanza nos debe de llevar a hacer una reflexión. Porque Dios nos dejó la historia de personas que no hicieron nada positivo para que aprendamos de sus tropiezos. Jeroboam, el de Israel, por astuto y por estar aferrado al poder, inventó un sistema religioso a su medida y pervirtió a la nación entera que le tocó en religiosidad. Y Roboam, que sí tenía un sistema religioso correcto y tenía la verdad, pero mezcló la verdad con otras cuestiones idolátricas, también lo pervirtió y perdió la bendición de Dios, y llegaron los egipcios, hicieron lo que quisieron en el templo, que es un símbolo de que Dios ya no estaba ahí. Y Abiam, en vez de arrepentirse y decir, mi padre trajo una desgracia, mejor voy a hacer como hicieron mis antepasados, David, Salomón, cuando estuvo bien. No, fue y lo hizo también de una manera desviada. ¿Y qué vemos entonces? Que la fe es algo personal. Que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que no porque hubieras tenido padres que creyeron en Dios, tú vas a ser igual que ellos. O padres que no creyeron, tú vas a ser igual que ellos. Que Dios viene y le habla a cualquier ser humano y Él quiere tener un trato contigo, una revelación contigo, una amistad contigo, una compañía contigo. Y que dentro de esa compañía Él desea conocerte, Él desea amarte, Él desea abrazarte, Él desea estar contigo. Por lo tanto, no escojas la religiosidad, no escojas el estar simplemente en una mortandad religiosa, sino escoge el caminar con Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios siempre ha denunciado la falsa religión. Y la falsa religión ha sido usada por los líderes para propagar el engaño. Y ese engaño lo usan para promover sus propósitos egoístas. Ezequiel 13, versos 17 al 19. Vamos a ver una advertencia de esto. Fíjate bien, dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. ¿De dónde salía la profecía? De su propio corazón. No Dios la envió, sino ellas lo decían de su propio corazón. Y dice, y profetiza contra ellas, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? O sea, fíjate cómo Dios le habla a la gente religiosa, pero es interesante cómo en la religiosidad añaden como un misticismo. Y dice que tienen como una transformación religiosa y le pusieron velos mágicos a todas las cabezas. O sea, como que andaban en un engaño, cada mente de ese sistema religioso, como en un velo que no te deja ver bien en la cabeza, que ya no te deja pensar bien. Que ya una persona cuando está en ese sistema religioso muerto ya no piensa bien su cabeza. Y las manos tienen vendas mágicas. Y se las pusieron mujeres que profetizaban, vendas mágicas que ya no te dejan actuar bien. Y entonces confunden todo, y a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo, y empiezan a inventar cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque quieren comerciar con almas de hombres. Y dice, me profanaron entre el pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. ¿Qué es lo que quieren los religiosos? Dinero. Quieren el diezmo de la gente, cambian a las personas por pedazos de pan y de cebada, porque quieren que le den dinero al líder, porque buscan una estructura religiosa que los tenga en el poder. Mas Dios no nos llama a eso, a participar en un desvío de esa forma. Dios nos llama a adorarlo a Él. Dios nos llama a amarlo a Él y no estar tras la mentira en ningún show religioso para cazar a las almas. Y las almas, tristemente, los escuchan por conveniencia, porque no quieren comprometerse a las verdades que Dios dice, porque es mejor el misticismo de las vendas mágicas para la cabeza, para las manos. Ideas mágicas, ¿cómo qué ideas mágicas?
Como que tú vayas, te confieses con un hombre, el hombre te diga que te rezas algo y ya saliste, ya estás bien. Y ya te llevaste a Dios porque te comiste algo y entonces traes a Dios dentro. Esa es una idea mágica. Tú vas a traer a Dios dentro cuando te arrepientas y dejes todos tus pecados y regreses el dinero que has robado y hagas el bien a tus hijos y trabajes por tu familia y hagas lo que Dios te pide, que es amar a tu prójimo como a Él. Pero cuando vienen conceptos mágicos, como que de una manera rápida puedes resolver todo sin tratar con tu corazón, esa es una venda mágica aquí. ¿Por qué te la ponen? Para que tú des las ofrendas, para que tú des el dinero y para que mantengas a esos que establecieron ese sistema religioso. Muchas veces el acepta a Cristo se predica como algo mágico. No importa que la persona vea sus pecados, se arrepienta profundamente, no importa, nada más importa que venga y que acepta a Cristo. Es una experiencia mágica. Y tú cierra tus ojos y repite conmigo y hace una oración de acepta a Cristo, pero la Biblia no dice acepta a Cristo, la Biblia dice arrepiéntete, ve tus pecados, déjalos y cree en aquel que murió por ti para darte una oportunidad en la cruz. Y precisamente los que mataron a Cristo en la cruz fueron los religiosos. La religión te ata a ideas mágicas, pero Dios te quiere llevar no a atarte nada, te quiere llevar a una libertad real en tu corazón, que pueda ser libre por completo. El principio de un buen líder es servir a los demás. No es servirse de los demás y estarlos cambiando y comerciando con almas de hombres por puñados de cebada, por el dinero que tú le puedas dar al líder, sino el líder viene a servir. Mateo 20, versos 25 al 26, dice: entonces Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Esto es lo que Jesús estableció para los cristianos. Sino el que quiera hacerse grande será sobre vosotros vuestro servidor. Y Jesucristo vino a ser servidor de todos. Él vino a servir a sus discípulos, le lavó los pies, le estuvo consolando, les estuvo amando a las personas, estuvo yendo a ver al necesitado, a casa de uno, a casa de otro, predicando, amando y sirviendo, orando por cualquier persona que venía y le pedía ayuda. Nunca hubo alguien que le presentara un problema con una actitud humilde al cual Jesús no atendiera. Siempre al humilde le ayudó, lo bendijo, le aconsejó, le abrió los ojos, le amó. Y fue totalmente compasivo y bueno con todos. Vino a servir, no vino a que lo pusieran en un trono, aunque merece ser puesto en un trono. No vino a que lo sirvieran, aunque merece que lo sirvamos, sino Él vino a servir. Y si Él es nuestro líder, nos llama a nosotros a imitarlo y ser serviciales. Un verdadero líder no tiene la visión protagónica o egoísta, sino que busca hacer lo mejor para la iglesia. No viene a que los demás lo sirvan, viene a que Él sirva a los otros. Filipenses 2, versos 3 al 5 dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. O sea, no es para que tú le ganes al otro en un debate, ni para que te creas mucho tú. No es por vanagloria, antes bien con humildad. Detrás de la contienda hay pura soberbia. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como si cada persona a quien tú vas a servir fuera superior, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Que estuvo dispuesto a amar a las personas de tal manera que hasta fue a la cruz por salvarlos a ellos. Que estés dispuesto no a entrar en un sistema religioso para que la gente te atienda a ti, sino entrar en una vivencia de un cristianismo real, que es tú ir a servir a los demás, no por contienda, no por vanagloria. El verdadero cristiano viene a servir a los otros y a tratar a los demás como superiores, que es el sentir de Cristo. El soberbio, el religioso, se envanece, se infla, inventa mandamientos y pone cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Viene a presentarse como profeta, como fariseo, viene a presumir su religiosidad delante de los demás. Le gusta reprender y que lo vean que es muy celoso y está regañando a las personas, mas Dios no quiere eso. Dios quiere que vengamos a servir y amar. Cuando un verdadero cristiano detecta a alguien que tiene gracia, mueve y lo ayuda y lo levanta para que el reino sea extendido, porque no es su corazón egoísta lo que importa, sino lo que importa es establecer el reino de Dios
Juan 3:30, vamos a ver un ejemplo, porque es una gran diferencia entre el cristianismo y la religión. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas son palabras de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el más grande de los profetas porque Jesucristo dijo que lo era, que venía con la misma gracia que tuvo Elías. Pero cuando él vio que venía uno mayor que él, que era el Mesías, Juan el Bautista se hizo a un lado. De hecho, los primeros discípulos de Jesús fueron precisamente discípulos de Juan el Bautista. Y él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, Juan el Bautista no era el protagónico que le gustaba ser el primero y yo fui el que proclamé el arrepentimiento, yo fui el que hizo que todo esto se enderezara y el que hizo muchas cosas en Israel. No, él vio a Jesús y dijo, él es más importante que yo, él es más grande que yo, y promovía que la gente fuera a Jesús, llevaba a la gente a Jesús. El verdadero creyente lleva a los demás a otros creyentes para que le puedan ministrar y le puedan bendecir. El falso líder, el religioso, quiere acaparar todo. Quiere a la iglesia como si fuera de su pertenencia, y no hay iglesia que sea de ningún líder. Porque el único líder de la verdadera iglesia es el Señor Jesucristo. Y el único que dio su vida por la iglesia es Él en la cruz para santificarla, para alabarla. El que ha venido a consolarla, el que le ha venido a ayudar es Jesucristo. No hay líder que sea el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Pero cuando un líder se siente poderoso y se empieza a envanecer y quiere tener a la iglesia como si fueran sus siervos y estarlos moviendo como marionetas, empieza a querer mandar a los hombres y viene otro que quizás los pueda bendecir, pero lo bloquean. No lo oigas a él. No te conectes. No estés allá. No vayas allá. ¿Por qué? Porque quieren acaparar todo, porque se quieren enseñorear ellos y porque no tienen gracia. Mas las ovejas van a oír la voz de Cristo. Y van a seguir a Cristo. El que tenga temor al hombre, va a seguir al hombre. Pero las ovejas verdaderas oyen la voz de Cristo. La esencia del cristianismo no es entonces ritos religiosos, sino la esencia del cristianismo es el amor. Marcos 12, verso 33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más grande, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más importante amar a Dios. ¿Y cómo se debe de amar a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente, o sea, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y al prójimo como uno mismo. Y esto es más que toda la religiosidad, que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? No es que vengas y que te acostumbres y que te hagas como una persona que vayas muchos domingos o que traigas la Biblia bajo el brazo, que digas y hagas de una forma religiosa. Es que tú vivas para amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tú tienes, y para amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la verdadera fe que Dios quiere que tengamos y no una religiosidad. Que detrás de esa religiosidad a veces lo que hay es líderes empoderados, como estuvo Jeroboam, como estuvo Roboam, que lo que quieren es que los demás le den poder y no tienen una sensibilidad y un amor real por el pueblo. Jesucristo dio la vida para que su pueblo escapase de la religiosidad y conociese ese amor. Isaías 53, versos 8 al 10 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, porque verdaderamente él estuvo preso antes de ser juzgado y fue quitado y llevado a la cruz. Y su generación, ¿quién la contará? O sea, esas personas que fueron y colgaron a Jesús en la cruz. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mataron, lo colgaron en la cruz. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Porque precisamente fue colgado con los impíos, con dos ladrones a un lado y a otro. Mas con los ricos fue en su muerte. Porque lo pusieron en una tumba de un hombre rico. Y eso es un preludio de las riquezas que iba a tener eternas por siempre Jesús. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nunca hizo un pecado para que lo pudieran condenar y matar. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué quiso el Padre quebrantarlo? Para que pusiera su expiación por los pecados, su vida en expiación por los pecados. Y como rogaba a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios vino y perdonó a muchos de esos religiosos.
porque después levantó a Pedro con poder cuando había miles escuchándolo. Y él vino y reprendió a toda esa gente religiosa y les dijo: ustedes mataron al Santo de Israel, ustedes prefirieron un homicida y no al Mesías precioso. Ustedes cambiaron y mataron a Dios hecho carne para quedarse con la viña. Entonces ellos dijeron: ¿qué haremos? Quisieron salir de su religiosidad, quisieron salir de la puerta que no te lleva a ningún lado, de la puerta que te lleva al engaño, pero no a Dios. ¿Y por qué estoy hablando todo esto? ¿Y por qué Dios lo dejó en la Biblia? Porque Dios quiere que te quede claro que hay dos puertas, que aparentemente son salidas las dos, pero solamente una es la salida. Una es la religión, que no te lleva a ningún lado, que no te lleva a una salida real, que es una puerta falsa. Y que esa puerta falsa la tomó Jeroboam y terminó muerto él, muerto su hijo, muerto su descendencia, y de una manera terrible, y perdido, y con la culpa en el mismo infierno de saber que toda la nación se perdió por ese sistema corrupto que él vino e incorporó. Y la otra la tomó Roboam y la tomó Abiam, que es una religión correcta, con la verdad, con los levitas, con las cosas ciertas, pero con mezclas. Y no tengas mezclas. Tú podrás decir: no, yo sí oigo la verdad. Yo no soy como esos grupos que están desviados y que no les hablan la Biblia. Yo sí oigo lo que es de Dios. Pero estás mezclado en tu corazón. Pero tienes fornicaciones, pero tienes mentiras, pero tienes adulterios, pero tienes borracheras, pero te drogas. Tienes que dejar todo eso. Porque Dios quiere una vida para amar, no para que estés corrompiendo tu vida y tu cuerpo con muchas circunstancias que no te sirven. La única puerta es Cristo. Y para que tú tengas a Cristo en tu vida, y no la religión, sino Cristo, necesitas arrepentirte, dejar tus pecados y creer en Él. Termino con Efesios 2, verso 10. La Biblia nos invita a seguir las pisadas de Jesús. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó a Cristo para que Él te enseñara esas buenas obras que hemos leído en la palabra, y esas buenas obras es escapar de la religiosidad. Él dio la vida para que escapemos de la religiosidad. Guárdate de esa religiosidad. No te hagas una persona religiosa. Busca con todo tu corazón convertirte al Dios vivo. Busca ser de Dios. Busca no parar hasta que tu alma arda y sea restaurada, hasta que tu vida sea limpiada, hasta que tu corazón sea lavado por la sangre de Cristo verdaderamente, por ese sacrificio hermoso que Él hizo por ti para darte una oportunidad. Porque es una experiencia viva. Porque no seas un loco hablando solo en una oración que no te lleva a nada, porque esa es la puerta que no te lleva a ningún lado. Si no seas un hombre hablando con Dios, porque Dios te perdonó y te recibió y te abrazó y te amó y te tuvo como un hijo. Que tengas una experiencia real de conocer a Dios, no venir a un lugar, conocer a Dios. Dios quiere. Dios murió para que tú seas su hijo. ¿Tú quieres? ¿O querrás ser como Jeroboam? No, yo me aferro a esto. No, yo no voy a cambiar. Oye, ya se cumplió esta profecía. No, yo aquí me quedo. Por soberbio, se perdió. Y tiene miles de años ardiendo en la perdición. No lo vayas a conocer en la eternidad, sino mejor sepárate de la religiosidad y vuélvete al Dios vivo y entrégale tu vida y sé de Dios. Entrégate a Dios, cambia para Él, ríndete a Él. No escojas la religiosidad, escoge a Cristo y Dios te va a cambiar y te va a ayudar. Las decisiones de cada uno de ustedes, los invito a tomar decisiones que cambien su vida, a no ser una persona de costumbres, sino de convicciones, y que tu convicción sea Dios y tu corazón se entregue a Dios. Amén. Vamos a orar para despedir la reunión. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque estamos juntos, Señor. Ven tú, Señor, a mostrarnos la salida, Señor, a que podamos caminar de la religiosidad hacia afuera, Señor, y podamos conocerte a ti, fuente de agua viva, Señor. Que cada alma sea alumbrada por tu Espíritu, Señor, y que puedas darle sed saciada al humilde que la presente delante de ti, Señor. Que puedas restaurar el corazón del quebrantado, Señor. Que puedas cambiar vidas aquí, Señor.
Oh, líbranos de levantarnos como un grupo religioso muerto, Señor. Queremos ser un grupo de vida donde tú estés con nosotros, donde tengamos vida verdadera y fe verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor bueno. En el nombre de tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien. Pues con esto terminamos. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Nos vemos aquí el siguiente domingo. No faltes. Invita a una persona para aprender juntos cómo escapar de la religiosidad con la historia del rey Asa, que te va a bendecir mucho. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.